Quiero contarte que hay movilizaciones en distintos puntos de la provincia, en Ushuaia, en Río Grande. Bueno, las movilizaciones tienen que ver justamente con trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica, que son quienes están y son los más afectados por esta decisión del gobierno de Javier Milei. La Unión Obrera Metalúrgica, en este caso, anunció, y se está llevando adelante, tenemos algunos paños, chicos, fíjense por allí, por favor, anunció un paro que se empezó a hacer efectivo en el día de ayer. Paro total en las fábricas de Ushuaia y de Río Grande como respuesta a la eliminación de los aranceles sobre los productos electrónicos importados, una medida que, de acuerdo a los representantes sindicales, amenaza la continuidad productiva de la región. El paro en Ushuaia, que se inició ayer al mediodía, busca manifestar el desacuerdo con las medidas que, según el sindicato, impactan en la industria local. En tanto que en Río Grande, la decisión del Congreso de Delegados y Delegadas de la UOM han llevado a un paro por tiempo indeterminado. Esta acción involucra una movilización masiva hacia el centro de la ciudad, que ya, bueno, creo que ayer hubo una y hoy va a haber otra, ahí estamos viendo algunas imágenes. Obviamente los trabajadores expresan su oposición a estas medidas de gobierno mientras defienden el sector industrial local. El paro en Río Grande destaca la importancia asignada por el sindicato a la protección del empleo y la producción en la región. Estamos en comunicación, ahora vamos a charlar un ratito con él. Él es justamente concejal de Río Grande, es Jonathan Bogado, y bueno, me va a contar un poco cómo es justamente la situación, no solo a estas horas, sino cómo va a impactar, también tener un poco más claro, porque está claramente también jugándose no solo los puestos laborales, sino también el bolsillo de la gente. Y esto quiero decirlo. Yo te decía cuando leía la portada del diario que, claro, la gente se impacta porque dicen, bueno, los celulares a partir de esto, por ejemplo, que es lo que más se vende, van a bajar un 30%. Claro. Bajan un 30%, mucha gente se queda sin trabajo. ¿Qué piensa el usuario? Bueno, que bajen los precios. Pero esto viene atado con una baja de impuestos que tiene que hacer también el gobierno nacional. Medida electoralista, si las hay, es la que se anunció el día martes de boca de Manuel Adorni. Jonathan, gracias por atenderme. Soy Pablo Sigliuti, estamos en vivo para todo el país. Me gustaría tener una explicación quizás un poco más técnica de qué significa esta baja arancelaria concretamente, que suena tan lindo, como decía recién, para los usuarios, pero no es tan así, ¿no? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día para vos y para toda la audiencia. Mira, la verdad que sin duda es una preocupación muy fuerte que se está viviendo acá en Río Grande en particular, en Tierra del Fuego en general. Lo anunciado de forma irresponsable por el vocero presidencial, como bien decías vos, en el marco de una campaña electoral en la que él es candidato. Muchos representantes políticos de La Libertad Avanza aquí en Tierra del Fuego planteaban que no querían salir a hablar hasta tanto que se conozcan la letra chica del decreto. Lo cierto es que y nos tildaron tal vez a nosotros de irresponsables por salir a opinar respecto de las posibles consecuencias que va a tener este anuncio. Y la verdad que lo que entendemos nosotros es que lo irresponsable es justamente realizar un anuncio a través del vocero presidencial sin tener un documento oficial, como puede ser un decreto o una ley, que pueda dar cuenta de las consecuencias específicas que puede tener esta medida. Pero bien sabemos nosotros los fueguinos, los que hemos nacido aquí, los que han sido criados y los que viven hace muchos años, que este tipo de medidas no es la primera vez que sucede, por lo cual uno puede hacer justamente una analogía y un análisis respecto de las consecuencias posibles. Y te pongo un ejemplo concreto, Pablo. Sí. En 2015, cuando el presidente Macri anunció una medida similar, que era la quita de aranceles a la importación sobre la producción, la importación de las computadoras, productos que se realizaban aquí en Río Grande, fue con la misma excusa, con el mismo supuesto objetivo de que bajen los costos de las computadoras notebook y netbook.
Yo quiero comentarle a los argentinos que lamentablemente eso no pasó. Por el contrario, no solo que subieron los precios de las computadoras, sino que justamente como consecuencia de esa medida quedaron sin trabajo centenares de personas aquí en Río Grande, en Tierra del Fuego. Entonces, esto ya lo vivimos, por lo cual uno puede hacer una comparación de las consecuencias posibles, y en este caso es más gravoso aún, porque lo que se anunció respecto de la quita de aranceles para los celulares implica para Río Grande en particular, nosotros concentramos el 80% de la ocupación respecto de la empleabilidad en la industria electrónica. Y los celulares son el 50% de esa producción industrial. Entonces, cuando hablamos de producción y cuando hablamos de trabajadores afectados, estamos hablando de un aproximado hoy de 7.000 personas, 7.000 familias que trabajan de forma directa en la industria electrónica en la ciudad de Río Grande, un poco más, en total 8.000 aproximadamente en la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, esa es para que uno pueda dimensionar cuál es la afectación que tiene para nuestra ciudad, para nuestra provincia. Y te hago una comparación más para que vean cuál es justamente esa dimensión. Nosotros somos en Río Grande 100.000 habitantes, ¿sí? 100.000 habitantes que ocupan de forma directa 6.000, 7.000 puestos de trabajo. Si uno hace una rápida comparación con la provincia de Buenos Aires, que tiene aproximadamente 17 millones de personas, estaría hablando de 1 millón de puestos de trabajo, en términos proporcionales directos, para que se entienda la implicancia y la dimensión y el impacto que tiene para nuestra economía local que 6.000, 7.000 personas se queden sin trabajo. Bueno, Jonathan, es casi un 10% de la población, ni más ni menos. Es una barbaridad. Es una barbaridad, es un impacto muy profundo. Y como también lo que hay que tener en cuenta por ahí para muchos argentinos que no conocen Tierra del Fuego, no conocen Río Grande, Río Grande es una ciudad que creció justamente amparada por esta ley 19640, esta ley de promoción. Tengamos en cuenta que en la década del 70, cuando no existía esta ley de promoción, Río Grande tenía una población de no más de 7.000 habitantes aproximadamente. Hoy nosotros tenemos una población de 100.000, 110.000 habitantes en la ciudad. Entonces, eso da cuenta específicamente de que el objetivo político, estratégico que ha tenido la ley 19640 de poblar este territorio austral, que es la Tierra del Fuego, es la isla grande de Tierra del Fuego, ha cumplido su objetivo, pero que no puede ser retirado de forma tan abrupta y con mala intención como lo tiene este gobierno nacional, porque nosotros entendemos que esto tiene que ver justamente con los pedidos que tiene el Fondo Monetario Internacional, que no es casualidad que se haga ahora tampoco, por una cuestión electoralista, pero también por una indicación del Fondo Monetario Internacional que ya había justamente mencionado la necesidad de reducir lo que para ellos es un costo, que es Tierra del Fuego. A ver, Jonathan, tengo que ponerme, no sé si en abogado del diablo, pero quizás para que la gente pueda entenderlo un poco más. A mí el gobierno nacional me anuncia que a partir de, creo que enero, ¿no?, se va a dar esta baja sustancial del precio de los electrodomésticos, de la electrónica, celulares, creo que aire acondicionado y demás heladeras. Lo voy a pagar un 30% menos, lo que se hace en Tierra del Fuego. Yo, sin pensar y sin saber en todo esto de lo que vos me estás diciendo, lo festejo. ¿A quién no le gusta pagar menos? O sea, es imposible pensarlo. Entonces empiezo a decir, bueno, loco, que bajen los precios de los productos, que bajen los impuestos, que la provincia baje los impuestos, sin entender, como yo también lo decía en el inicio, es que la rueda tiene que empezar desde arriba, ¿no? Digo, sacarle el pie asfixiante a los estados provinciales y sobre todo a los estados provinciales o a los gobiernos provinciales que no piensan como, por ejemplo, la cabeza, que es, sin ninguna duda, Javier Milei. ¿Cómo puede, explicarse esta situación, que vos lo hiciste muy bien a grandes rasgos y por supuesto yo lo entendí,
pero mi tía Cristina quizás no pueda entenderlo. Es bajar costo sin que me importe que una persona se quede en la calle, que a su vez deja de comprar en el supermercado, que a su vez deja de comprar en la roticería, que carga menos nafta, que por esto y por esta situación va a haber un despedido en el supermercado, va a haber un despedido en la roticería, va a haber un despedido en la estación de servicio, y la rueda o la bola, para no usar la misma palabra, se hace cada vez más grande. Vos y yo, o más yo que vos, porque soy más grande, va entendiendo cómo pasa esto, como ya pasó en la década del 90. Evidentemente tenemos memoria corta. Así es, Pablo. La realidad es que no solamente son afectaciones de puesto directo, como te mencionaba. ¿Se escucha bien ahí? Sí, te escucho perfecto. No solo es una afectación directa del puesto de trabajo, como te mencionaba, sino que tiene que ver, como bien referís, que la industria electrónica, la metalúrgica, tiene a su alrededor un montón de impactos. Los puestos indirectos de un personal de seguridad, cuando se cierra una línea de trabajo, se cierra y se pierde un puesto de limpieza, un puesto en el sector de gastronómico, en el sector de seguridad, y a su vez todo el consumo que deja de realizar esa masa salarial, esa gran cantidad de familias que dependen de ese salario para vivir. Entonces, por eso te mencionaba la comparación que proporcionalmente significa para nosotros, que lo puedan comprender en términos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Imagínense que nosotros estaríamos hablando de la pérdida de 1 millón de puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, sería algo caótico. Bueno, eso es lo que pasa hoy en Río Grande cuando se anuncian este tipo de medidas. Pero eso es si solamente queremos quedarnos en un análisis economicista de la situación. Y lo importante acá es entender, yo acá tengo un cartel atrás mío que menciona el nombre de nuestro bloque político y nuestro partido político, que es Provincia Grande, ¿no? Donde está la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde está el sector antártico argentino y donde están las Islas Malvinas. Río Grande es la ciudad de la soberanía, Río Grande es el centro geográfico de nuestra Argentina bicontinental. Eso hay que entenderlo y comprenderlo con la dimensión que tiene. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es la provincia más grande de la República Argentina, y nuestra presencia aquí, la mía o la de cualquier argentino, es de suma importancia para seguir manteniendo la soberanía plena de este sector de la Argentina. Nosotros estamos a menos de 500 kilómetros de las Islas Malvinas, y esa es la importancia también que tiene la presencia industrial y el desarrollo industrial en este confín y en este punto tan importante en la geopolítica mundial, que es Río Grande, que es Tierra del Fuego. Desde ese lugar también hay que entender la necesidad, y también, insisto, por eso traje el dato respecto del crecimiento poblacional que tuvo Tierra del Fuego y Río Grande en particular, a partir de la ley 19640 que se impulsó en la década del 70. Pasamos de 7.000 habitantes, y les cuento también a los argentinos que en un momento histórico, justamente en esta provincia, ondó la bandera, osaron ondar la bandera de la República de Chile, y también en algunos parajes tal vez perdidos de la provincia, la bandera inglesa. Entonces, me parece que es importante que entendamos y comprendamos los argentinos que están en todas las provincias argentinas la importancia que tiene Tierra del Fuego y Río Grande, y la importancia que tiene el desarrollo industrial en este lugar de la patria para poder seguir justamente ejerciendo soberanía territorial en todo el país, y particularmente en Tierra del Fuego y en la Antártida. Me imagino, pienso rápidamente y me causa estupor, ¿no? Cuando a veces plantean que es un costo mantener a los argentinos acá y hay que ver cómo se hace eficiencia. Me imagino el mismo relato hablando acerca de la Antártida Argentina, ¿no? Claro. Mañana tenemos que soportar al vocero presidencial decir que la presencia o el mantenimiento de nuestros habitantes en la Antártida es un costo tan alto que hay que retirarlos. Sí, no, es que no tengas duda que esto sí. A ver, digo, hay que esperar a las elecciones nacionales, ¿no? Si llega a tener mayoría, cosa que lo veo difícil, pero la Libertad Avanza llega a ganar las legislativas, preparémonos para los últimos 2 años del gobierno de Milei, porque va a ser terrible, van a ser desastres, ¿no? Esto no tengo duda. Ya la desmalvinización está en marcha. Digo, yo hace, no sé,
Por lo menos desde el 2 de abril no escucho la palabra Malvinas justamente en boca de funcionarios. Por ende, digo, muy poco falta para que ocurra esto que vos decís, ¿eh? Sí, es lamentable, ojalá que, insisto con esto, por ahí uno ve a veces reacciones como de festejo, como de, ¿no? de alegría respecto de mucho arco político, de representación de otras provincias argentinas, y la verdad que nos causa tristeza como argentinos, como fueguinos, escuchar y ver a veces el desprecio con el que se habla y con el que se refiere a esta parte de nuestro país. Creo que hay que profundizar el federalismo, hay que profundizar el patriotismo por nuestras diferentes provincias, querer nuestro país y defenderlo, defender la soberanía, es defender la industria, es defender el trabajo argentino y es defender la presencia de los argentinos en el Tierra del Fuego, que implica una garantía de presencia no solo en la Antártida, como puerta de ingreso a la Antártida, logístico, sino también, insisto, en la cercanía que tenemos nosotros respecto de las Islas Malvinas y también de los recursos naturales que están en el Atlántico Sur, que son un pendiente para nuestra nación, para nuestro país, y creo que nuestra presencia aquí es fundamental y esperamos que todos los argentinos comprendan y acompañen este momento de lucha de los trabajadores actualmente, que no es el primero en la historia, ya ha sucedido, y insisto con esto por ahí que vos me decías respecto del precio, ¿no? Esto ya pasó con las computadoras, eso hay que entender. Ya hicieron el mismo intento con decir que iban a bajar el precio de las computadoras notebooks, que Tierra del Fuego era muy caro, y eso no pasó. Finalmente las computadoras no solo que salieron más caro, sino que se quedaron sin trabajo miles de familias. Así que hay que tener conciencia, comprensión de lo que son los impactos que se están anunciando, y esperamos que tengan justamente esto en cuenta, que escuchen al sector de los trabajadores, que escuchen a nuestro intendente también, Martín Pérez, que ha defendido y sigue defendiendo los intereses de la ciudad, del pueblo de Río Grande. Ha habido una reacción inmediata de parte no solo del intendente, sino también de los concejales de la ciudad, de los legisladores. Creo que hay una unidad respecto de entender y comprender la dimensión que puede tener estas medidas para nosotros. Vamos a volver a hablar en los próximos días, Jonathan, te agradezco y bueno, el acompañamiento personal a todos los trabajadores de la industria en esta oportunidad tecnológica que se ven seriamente afectados por esta medida del gobierno nacional. Un abrazo y gracias. Muchas gracias, Pablo, y estamos en contacto. Que estés muy bien.